nos bancan, nos representan, nos dan autoridad moral para poder decirle al país que tenemos ideas claras de cómo salir adelante, cómo plantearnos un programa de gobierno que responda no solamente a la ideología radical, que responda básicamente a las necesidades objetivas que plantea la situación actual y que plantea las necesidades de la gente, del pueblo del país. Entonces, de eso se trata. Y para hacer eso, la idea que postulo, la idea que creo que es la que corresponde asumir, es tratar de armar nuevamente la lista 3 en soledad primero. Después se verá en el futuro si eso admite algún otro tipo de situación. Pero primero armar en soledad la lista 3, recuperando la autonomía. La autonomía quiere decir capacidad de pronunciarse, de actuar y de manifestarse sin tutorías ajenas, y sobre la base de recuperar nuestra identidad ideológica. Tenemos que convocar a todos los dirigentes y militantes del radicalismo a fortalecer esta idea, a tratar de recuperar la lista 3, de llevarla primero a las PASO y después, si podemos, a las generales, pero siempre encabezando la batalla política por tratar de aumentar nuestra representación en el Congreso de la Nación en estas elecciones medio término. Pero con una condición que me parece insustituible. Tenemos que convocar a todos los radicales sin excepción. Acá se trata de sumar y no de restar. Se trata de que no falte nadie, que estén todos. Y esto implica desistir o de algún modo pasar a un segundo lugar las diferencias y los matices que distinguen a los distintos sectores de opinión que lógica y democráticamente tienen el radicalismo. Pero si queremos avanzar en esta idea de recuperar la lista 3, es haciendo como un grupo de ciudadanos comprometidos a hacer un llamamiento a todo el radicalismo para que nos juntemos y aunemos fuerzas en torno de la lista 3. Este es el planteo, básicamente. Recuperar la lista 3, convocando a que se sumen a esta idea a todos los radicales, dirigentes, y militantes y simpatizantes, para ver si podemos avanzar en esta idea. Esta es la propuesta. Bueno, creo que el primer aplauso está clarito porque... Lucas. Adelante. Bueno, en primer lugar... Usted va a tomar la unidad. En primer lugar, agradecer la invitación que me hace el presidente de la Convención Nacional, el doctor Jorge Sapia, que tiene esta loable intención que ha manifestado aquí de manera muy clara y contundente, que tiene que ver con una prédica de ahora, que por no ser de ahora carece de la posibilidad de ser interpretada como una cuestión de oportunismo político, porque quien ha tenido alguna cercanía en el tiempo pasado con el doctor sabe que lo que está diciendo aquí es absolutamente en una línea de coherencia que viene haciendo en el tiempo y en su presidencia, una presidencia destacada en la Convención Nacional del Radicalismo. Agradecer la presencia. Yo creo y coincido con el doctor que desde hace un tiempo a esta parte el radicalismo ha perdido la iniciativa política,
ha perdido el protagonismo y, como bien decía el doctor, ha perdido su autonomía, esto es, la capacidad de decidir por sí mismo en razón de lo que acontece en la política a nivel nacional. Y ciertamente uno tiene que hacer una convocatoria a que el radicalismo recupere esa autonomía en base y en función a lo que también ha marcado el doctor, que tiene que ver con la recuperación de su identidad. Desde Gualeguaychú, esta parte, hace ya más de 5 años, el radicalismo ha sufrido una pérdida de esa identidad y por ahí se ve, por haber perdido la autonomía, representando ideas que nada tienen que ver con la línea histórica que representa el radicalismo de 130 años esta parte. La Unión Cívica Radical está próxima a cumplir en el mes de julio 130 años en la que ha sido protagonista de la historia argentina. Pero digo yo, en función de mirar hacia adelante, en función del futuro político del radicalismo, siempre está atado a las necesidades que tiene la sociedad, porque su razón de ser es esa es su función reparadora en la historia argentina. Y centrándonos en Córdoba, podemos advertir que después de 22 años de un gobierno del mismo sesgo, mal le hacemos a la democracia cordobesa si en la necesidad de generar alternancia no está el radicalismo tomando ese protagonismo para intentar ser el eje conductor que genere una alternativa para los cordobeses, por supuesto, basada básica y fundamentalmente en su historia, en los principios que identifica, en su filosofía, etc. Entiendo yo que Córdoba viene atravesando un proceso que yo califico de feudalización. Córdoba, en razón de la acumulación de poder que tiene este gobierno provincial, no solamente acumulación de años, sino acumulación de poder después de la última elección, en la que defeccionamos como radicales y fuimos con 2 listas donde había representantes del radicalismo, hemos generado que este gobierno provincial haya acumulado poder como nunca antes lo había hecho en la historia. Lo más representativo, lo más visible de esa acumulación del poder está en el poder legislativo, donde el poder provincial, el gobierno provincial tiene mayoría grabada, 52 de 70 legisladores, lo que le permite avanzar en reformas, lo que le permite avanzar en decisiones que toma. Pero este proceso de feudalización no solamente tiene una demostración en lo que acontece en el poder legislativo, sino de manera mucho más peligrosa se ha ido extendiendo en una cooptación de espacios de poder, básica y fundamentalmente en el poder judicial de la provincia, lo que empieza a hacer más complicada la calidad institucional de los cordobeses y más complicada la vida práctica de los cordobeses. Hace un año denunciábamos cómo el gobernador, con esta acumulación de poder, nombraba en un cargo vitalicio como ministro del Tribunal Superior de Justicia de la provincia a un amigo personal. Y el radicalismo no tuvo la altura para lograr ser un dique de contención en función de esas decisiones. O sea, el gobernador puso para que lo controlara a un amigo personal. Pero no quedó allí. Hace poco tiempo, hace un mes aproximadamente, el gobernador nombra al fiscal general de la provincia, que es quien es el encargado de la persecución penal, de la investigación y la persecución penal, de generar la política en función de esas funciones, valga la redundancia. Y vuelve a reincidir y a nombrar no solamente un amigo personal, sino quien había sido hasta ese momento prácticamente su abogado, porque era el procurador del Tesoro de la provincia, alguien de su confianza. Y así es como van sucediendo en la provincia de Córdoba una pérdida constante de calidad institucional.
Lo advertimos, por ejemplo, en el caso de la habilitación para la elección, la candidatura y elección del intendente de la ciudad de Córdoba, donde se inventó prácticamente una doctrina judicial absolutamente favorable al gobierno provincial, pero casi sin justificativo desde lo jurídico, digamos, la posibilidad que alguien tenga en su vida política más de una residencia o residencias múltiples. Se observó hace muy poco en la confirmación de la condena que le hace el partido gobernante a una legisladora de la oposición por dichos que tuvo en las redes sociales, sin poner en discusión los dichos en los cuales uno puede estar de acuerdo o no. Yo en lo personal no estaba de acuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo en la confirmación de una pena que deja, en este caso, a legisladores de primera y legisladores de segunda. Un avance también sobre quienes son los encargados de controlar. Pero voy a días pasados mucho más cerca a lo que ha sucedido en Río Cuarto y leo el dictamen de un fiscal, ordenado seguramente por ese fiscal general, que ante un hecho que en otras circunstancias o llevado al nivel nacional hubiera causado seguramente un estrépito, como el caso de haber puesto para manejar el COE regional de Río Cuarto a un médico trucho, a un falso médico. Viene un fiscal y ante la denuncia que hace la oposición lo califica como sin conexión con el poder político. Una aberración, un tipo que cobró plata por ejercer esa función y que estuvo al frente de un estamento provincial que en la emergencia que atravesamos por la pandemia tiene carácter de fundamental. Bueno, estas cosas van pasando en relación a la calidad institucional, pero este proceso de feudalización va más allá, va, por ejemplo, a la cooptación del resto de la oposición. Ya la mayoría de los partidos provinciales que podían entenderse como opositores por su posición ideológica histórica, hoy forman parte del gobierno provincial, ocupando bancas, ocupando lugares en el gobierno. Y así cada resorte de poder en la provincia de Córdoba está en manos del propio gobierno. El propio gobierno que es el que se autocontrola, y esto es lo que va generando una provincia que si se tratara de Formosa no tendríamos ningún problema en condenarla como una provincia feudal, pero como es Córdoba y algunas cosas no se saben porque tampoco hay una prensa opositora, una prensa contestataria, también se hace que se nos haga imposible visibilizar esa cuestión. Para ir resumiendo, la necesidad no es del radicalismo, la necesidad es de los cordobeses, de que el radicalismo se ponga de pie, de que el radicalismo se empine en su responsabilidad histórica y fundamentalmente en sus ideas históricas, que por supuesto las ha representado cuando, en sus mejores momentos, cuando ha ido adelante con su escudo, con sus siglas y con estas ideas fundamentales y fundacionales. Desde ese punto de vista, agradezco la invitación nuevamente del doctor Sapia como miembro de la conducción del radicalismo de Córdoba. Siento mucha felicidad por estar aquí, manifestar estas ideas, cuáles son los desafíos fundamentales que como radical me he puesto para esa conducción, y en función de lo que viene en el corto plazo, que son las elecciones, como caracterizaba el doctor Sapia, de medio tiempo, las elecciones legislativas nacionales, en fin, va a haber que discutir de manera concienzuda cómo nos sirve esta instancia para ese objetivo fundamental que es el 2023, para poder ser una alternativa de poder hacia adelante. Agradezco, dejo la palabra a quienes consideren. Muy contento de estar aquí. Buenas tardes. Muchas gracias, Lucas. Jorge, por la izquierda. No, dale. ¿Este es el micrófono? Eso te va a tomar. Bueno. Buenas noches. No sé si se me escucha.
Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación del doctor Sapia, acompañado por el doctor Carlos Brider. Aquí está nuestro vicepresidente segundo que acaba de hablar, Nobel vicepresidente segundo, el doctor Rossi, Carlos Gasó de Río Cuarto, clérigo. Y yo quisiera refrendar lo dicho, lo bien explicado que está por Martín Lucas, esa feudalización, y una de las características de esa feudalización es la impunidad. Y hace muchos años que en Córdoba hay mucha impunidad. Esto nos lleva al tema central de esta reunión. El tema central de esta reunión es empezar a hablar entre todos los radicales posibles sobre los pasos a seguir de ahora en más, tratando de, como hace varios años lo venimos diciendo, reconstruir el partido, recuperar la identidad política y recuperar la autonomía política, que es algo que debemos repetirlo constantemente y vamos avanzando de a poco al respecto. Para eso, creo que nuestro partido debe dejar atrás algunas cositas muy criticables que se han repetido a través de los años, que es ese demasiado personalismo, ese demasiado sectarismo con que nos hemos manejado, y tenemos que empezar a ser menos personalistas y más horizontales. Creo que otra de las cosas que debemos abandonar para ir hacia adelante es el amiguismo y sobre todo el nepotismo, que ha estado bastante presente en los últimos años en nuestro partido. Creo que debemos juntarnos todos, creo que debemos hacer una construcción colectiva, eso es lo más importante, y empezar a abonarnos, como dijo Raúl Ricardo varias veces antes de desaparecer físicamente. Y fundamentalmente, como siempre digo, recurrir a esa filosofía de vida, que es la filosofía del radicalismo, que la hemos aprendido de nuestros antecesores, de nuestros próceres, de nuestros ejemplos, y todavía la seguimos aprendiendo con mucha juventud que se está incorporando, y que penetre esa filosofía de vida llamada radicalismo a las estructuras un tanto todavía vacías de nuestro querido Partido Unión Cívica Radical. Gracias. Sabe el señor allá. Señor allá. Héctor, disculpa, me olvidé de eso. Estamos hablando de... Después bajó. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente también yo no voy a hacer la excepción, al contrario, me siento muy gratificado y honrado por la invitación de mi gran amigo y admirado Jorge Sapia. Realmente, casi muchos años, algunos años atrás, estuve en la misma tarea, trabajando para que hubiera un radicalismo radical y capaz también que con los mismos interlocutores que hoy estamos aquí y algunos más. Esto me llena de emoción en lo personal y de satisfacción absoluta en lo político. Esta empresa que hoy comienza tiene fundamentos sólidos, bases importantes. Estas son las cosas que hacen pensar que la política es una de las actividades más nobles que puede encarar el ser humano. Porque cuando se hace con este criterio y con estos valores.
Es tiempo de que el radicalismo recupere las banderas que ha cedido gratuitamente a otras fuerzas políticas. Esas fuerzas políticas que hoy parecen enfrentadas, pero que en definitiva significan exactamente lo mismo y reconocen un mismo origen, hacen que la presencia hoy de las banderas del radicalismo con sus valores sea poco menos que indispensable. Pero para eso hace falta interlocutores y protagonistas que honren estas banderas. De lo contrario, la empresa estaría destinada al fracaso. Y honrar estas banderas tiene que ver con la conducta cívica que han demostrado estos protagonistas a lo largo de su historia. Estos protagonistas que no tienen antecedentes penales, estos protagonistas que tienen antecedentes militantes y de luchas continuas en favor de las causas del radicalismo, que no son otras que las causas de la nación. Por eso celebro enormemente de que en este momento estemos defendiendo aquello a los que hemos sido designados para defender como radicales, porque las luchas y las necesidades son las mismas de siempre. Estamos falta de democracia, estamos faltos de república, estamos faltos de honestidad, estamos faltos de buena fe, estamos faltos de sensibilidad y solidaridad social real, estamos faltos de lucha por los derechos humanos en su concepto amplio, en la práctica, no en el discurso. Así que es necesario que tengamos hoy una alternativa a estos otros espacios que son lo mismo, aunque disienten solamente en las formas y en el discurso. Muchas gracias a todos y espero ser dignos de esta empresa. Cuenten con mi colaboración, mi granito de arena para lo que haga falta. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer de poder estar aquí compartiendo esta mesa con todos los radicales, sobre todo los radicales de la vieja guardia, a donde hemos compartido en alguna oportunidad el gobierno de la provincia de Córdoba. Yo me voy a limitar a hablar de la preocupación que tengo personalmente sobre la vida de la Unión Cívica Radical. Yo creo que nosotros estamos utilizando metodologías que no son tradicionales dentro del radicalismo y no nos damos cuenta que con este accionar político que hoy estamos teniendo, estamos llevando a pulverizar a la Unión Cívica Radical. Me gusta ser breve y concreto. Yo creo que si nosotros no ordenamos nuestro partido y permitimos que se nos armen listas cruzadas con los demás, nosotros le estamos poniendo una lápida a la Unión Cívica Radical. Entonces yo creo que nosotros, todos los radicales, todos, más allá de qué grupo interno y a quién pertenezca, debemos primero ordenar nuestro partido, tener nuestros propios candidatos y después nos sentaremos con el que nos tengamos que sentar. No me asusta en la medida que nosotros estemos ordenados y que tengamos nuestros propios candidatos como Unión Cívica Radical. Esto que está sucediendo es grave. Yo veo cómo están saltando de un lado para otro y que todos están coqueteando y yo los hago responsables de la lápida que le quieren poner a la Unión Cívica Radical. Porque esto es lo que va a suceder si nosotros no ordenamos nuestro partido. Y yo creo que tenemos que ir a hablar con el comité de la provincia
y me alegra mucho que hoy esté el vicepresidente aquí del comité, porque creo que hay que utilizar una metodología como la hemos hecho un montón de veces y de años, a donde primero teníamos primaria y ordenábamos nosotros y después teníamos los candidatos. Si esto no lo hacemos, es grave. Llamo a la reflexión a los radicales. No seamos responsables de la lápida. Creo que hoy estamos en condiciones todavía de salir a trabajar por la Unión Cívica Radical y ordenarla. Y vuelvo a repetir, una vez que estemos ordenados nos sentaremos con el que haga falta sentar. Gracias. ¿Quién sigue? Allá está Clérigo. Bueno, primero darle las gracias a un correligionario histórico de este partido, el doctor Jorge Sapia, por esta convocatoria que ha hecho tan amplia a diversos sectores de la vida partidaria y que obviamente todos nos vemos hoy integrados en esta idea, digamos, mater que tiene el doctor de volver a erigir lo único que le dio siempre alegrías a la Unión Cívica Radical y que fue la lista 3. Haciendo un poco de historia, debemos tener en cuenta que a ningún radical bien nacido de la provincia se le cruzaría por la cabeza que ni el doctor Angelos, ni el doctor Mestre, ni el doctor Martí, ni muchos de los grandes dirigentes que tiene la Unión Cívica Radical en toda la provincia, se imaginarían hoy a la Unión Cívica Radical habiendo dejado en desuso la lista 3. Es muy importante lo que dijeron los correligionarios que hablaron anteriormente, que nuestro partido tome la bandera, ¿sí?, de volver a que el partido renueve los votos con la lista 3 y lo haga en toda la provincia. Porque eso habla de que vamos a recuperar, ¿sí?, nuestra identidad. Nuestra identidad que veo que, como también lo dijeron los correligionarios anteriormente, y creo que lo pensamos en toda la provincia, se han dejado y se han mandado al desuso muchas de las banderas que la Unión Cívica Radical tenía como otrora en toda la provincia de Córdoba. Vengo de un departamento pobre, de un departamento del norte de la provincia, y nada hacía más feliz a cada uno de los correligionarios y también a mucha gente, ¿sí?, que acompañaba a la Unión Cívica Radical, que era votar la lista 3, porque la lista 3 era identidad, no solamente de la Unión Cívica Radical, sino de una democracia participativa, de una democracia social, de una democracia que llegaba a todo y cada uno de los ciudadanos, y en este caso que le estoy hablando de mi departamento, que es un departamento del norte profundo, un departamento que tuvo la dicha, ¿sí?, de que en una de sus ciudades, en Quilino, del departamento de Ischilín, se diera el puntapié inicial de lo que significó el programa de PAICOR por parte del doctor Angelos. Y eso hizo posible que el gran arco de todos los ciudadanos vieran en la Unión Cívica Radical realmente un partido que estaba con la gente. Y vuelvo a decirlo, tenemos que recuperar todas las banderas que hemos perdido, tenemos que recuperar esa identidad ideológica y también electoral, que era el uso de la lista 3. Nuestro partido, con sus nuevas autoridades, hoy aquí compartiendo con el vicepresidente de nuestro partido, deben retomar y poner a la palestra, ¿sí?, toda la necesidad que tiene hoy la Unión Cívica Radical de volver a ser lo que fue un partido amplio, un partido de la democracia,
un partido que representaba realmente las necesidades. Hoy estamos viendo, y con mucho dolor por ahí, de que se quiere a la Unión Cívica Radical como ese partido que da territorialidad a los candidatos en su personalismo. Debemos hacer lo que hicimos siempre los radicales, poner las urnas, elegir las autoridades y de allí tratar de trazar, ¿sí?, un norte. Ese norte tiene que ser recuperar nuevamente la provincia, pero lo vamos a hacer entre todos y recuperando nuestra identidad. Muchas gracias, doctor, y a todos los correligionarios que sé que de buena fe en el norte, cuando le digan que van a poner nuevamente en los cuartos oscuros en la lista 3, sé que van a salir a pelear y a trabajar como lo hicieron en su momento. Muchas gracias. Quiero hacer uso de la palabra. No. Bueno, entonces me parece que hay acuerdo en lo que hemos planteado, todos hemos dicho lo mismo, y entonces me parece que lo adecuado sería darle forma a esto que estamos haciendo en este momento, darle una cierta formalidad, darle una perspectiva real, ¿no? Y entonces me parece que la idea básica sería, si ustedes están de acuerdo, en que los 10 que estamos hoy aquí, sin invocar ninguna representación, nada más que la representación de nosotros mismos, ¿no? Es decir, no representamos a nadie, simplemente somos un grupo de ciudadanos afiliados, militantes de la Unión Cívica Radical, que hacemos un llamamiento al conjunto de la militancia y la afiliación radical, a los militantes y a los simpatizantes, para que recuperemos la lista 3 y postulemos la lista 3 para las elecciones que vienen, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de diferencia de ninguna índole, simplemente un llamamiento para recuperar nuestra personalidad política, nuestro protagonismo, nuestras ideas y plantearnos que nosotros somos el partido de la libertad en la Argentina, somos el partido de la igualdad en nuestro país, somos el partido de la justicia social, porque somos los que hemos desarrollado básicamente desde siempre la idea de la justicia social en nuestro país, los que hemos hecho la Constitución Nacional en 1957 y que nos ha dado la ideología necesaria para la defensa de las clases populares en la Argentina. Y todo esto, ¿para qué sirve? Sirve para sostener un Estado democrático, sirve para sostener una democracia en un Estado de Derecho, una democracia social. Entonces, sobre esta base de estos simples conceptos, simples pero para mí muy importantes, hacer un llamamiento para que constituyamos la lista 3. Si podemos constituir la lista 3, después nos sentaremos a ver quién es el que está en mejores condiciones para integrar las listas. Yo creo que esto es a posteriori. Primero tenemos que disponernos a armar esto en un llamamiento y luego ya veremos cómo se implementa. Pero hagamos un llamamiento y veamos qué repercusión tiene en los distintos estamentos partidarios. Sin ninguna pretensión de ser los que marquemos el paso y el rumbo, simplemente somos los que queremos levantar el partido, nada más que eso, simplemente eso, levantar el partido, porque para mí levantar el partido implica levantar a nuestro pobre país, que está tan derrumbado, tan sometido al oprobio. Es decir, nosotros tenemos que recuperar vocación de poder
para cambiar las cosas, para cambiar el estado de situación en que se encuentran los argentinos. Esto es básicamente lo que yo creo que tenemos que hacer. Y propongo, si están de acuerdo, hacer un llamamiento, hacer un escrito simple, concreto, y que lo firmemos los días que estamos acá nada más, como ciudadanos de a pie. ¿Puedo, ¿puedo hacer una sugerencia a la mesa? ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo hacer una sugerencia a la mesa? Córtalo nomás. Sí, señor. No, que usted corte lo va a finalizar. Costa tenés salido. Abajo todo.